Bueno, lección 8, los libros apócrifos. Seguimos hablando del tema de los libros apócrifos, un tema muy importante porque se presta mucha confusión. Eh, y hay quienes cuestionan la formación del canon bíblico. Entonces es importante que podamos tener una profundidad en la palabra con respecto a los libros apócrifos y los libros canónicos, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, déjenme chequear aquí. Dice. Lección 8, página 135, dice, afectos de una mayor comprensión de la naturaleza de los libros apócrifos, creemos conveniente iniciar este estudio con la definición del vocablo apócrifo. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Ok, según el diccionario, significa que, o sea, es un adjetivo que proviene del griego apócrifos, que significa oculto, secreto, fabuloso, o sea, fabuloso no de bueno, sino fabuloso de que es una fábula, o sea, algo que es imaginario, que no es que no es verdadero, que no es legítimo, ¿sí? De ahí es fabuloso. No es que fabuloso, uy, qué hermoso que está, no. Fabuloso de que es una fábula en el sentido de que es ficticio, ¿sí? Por eso dice fabuloso, supuesto o fingido. También dice de los libros sagrados cuya inspiración no es segura y también significa no auténtico, ¿sí? Una crónica apócrifa, sinónimo de falso, ¿sí? Cuando decimos que algo es apócrifo, estamos hablando de que algo es falso, ¿sí? Bien, dice, ¿cuáles son, qué relación, dice, perdón, en relación a los libros apócrifos, podemos afirmar que contienen relatos fabulosos, o sea, ficticios? Eh, Dice, empleamos el término fabuloso como acepción de extraordinario, sino de imaginario, o sea que cuando hablamos de fabuloso en cuanto a los libros apócrifos, tiene más que ver con algo más ficticio, imaginario, que con algo maravilloso, ¿sí? Contienen afirmaciones que no son verídicas, no se aceptan universalmente, carecen de poder, entre ellos mismos hay discrepancias, o sea, los mismos libros apócrifos se contradicen unos a otros, no coinciden en manera complementaria con los libros canónicos, o sea, no van de la mano con el resto de los libros canónicos, no son autoritativos, o sea que carecen de autoridad de Dios, ¿sí? Eh, Grado de inspiración. Ante las objeciones de quienes no aceptaron esta literatura como procedente de Dios, los líderes de la Iglesia Católica Romana presentaron en su defensa tratando de salvaguardar el buen concepto de estos libros y dijeron que algunos escritos contenían errores y se debía a que había diferentes grados de inspiración, ¿sí? Entonces ahí crearon la inspiración superior y la inspiración inferior. Eh, Esa fue la excusa de los católicos para justificar la inclusión de estos libros dentro de su canon, ¿sí? Si bien para los cristianos no representan ninguna autoridad como norma de fe y conducta, los libros apócrifos son considerados obras valiosas en cuanto a su aporte didáctico e histórico. Quiere decir que, si bien no los aceptamos como inspirados ni como parte de la Biblia, de la palabra de Dios, no le restamos ese valor histórico que tiene, ese valor didáctico, o sea que tiene un valor de enseñanza, ¿sí? Pero no es un contenido espiritual, no es palabra de Dios. Podríamos ponerlo a nivel de cualquier escritor de un libro hoy por hoy, ¿sí? No son libros inspirados por Dios, no es palabra de Dios. Por lo tanto, pueden tener falencias, fallas, errores y demás, ¿sí? Le valoramos el contenido histórico, hay mucho contenido histórico de la historia del pueblo de Israel, sobre todo, en los libros apócrifos, y tienen algunos libros, como por ejemplo Eclesiástico, que es muy parecido al Proverbios, que tiene un cierto contenido de frases profundas, ¿no? Entonces, un contenido didáctico, pero no están al nivel del resto de la Biblia, ¿correcto? Bosquejo, los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Tema 2, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Tema 3, los libros apócrifos y sus falencias. Tema 4, los libros apócrifos y las objeciones de los cristianos. Tema 5, los libros apócrifos y las controversias que suscitaron esos libros. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Conocer algunos de los libros apócrifos agregados
al Antiguo Testamento. Dos, saber cuáles son aquellos libros apócrifos incluidos en el Nuevo Testamento. Tres, considerar ciertos libros apócrifos con sus respectivas características erróneas. Cuatro, entender cuáles fueron las razones expuestas por la Iglesia Católica Romana para justificar su aprobación en los libros apócrifos. Reconocer cuál es la posición de la Iglesia evangélica, o sea, la Iglesia protestante, frente a los libros apócrifos. Bueno, página 136, tema 1. Dice, en Qumran fueron encontrados manuscritos de las Escrituras en los siglos que aparecen incluidos los libros apócrifos. Dice, en un principio, entre el 200 antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, surgieron muchos autores que no revelaron su identificación, quienes escribieron los libros apócrifos que luego fueron anexados a los libros canónicos del Antiguo Testamento. Aunque los judíos, fíjese la fecha, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. A esta altura de la historia humana, ya el canon judío había sido cerrado 400 años antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Por Esdras. ¿Sí? Quiere decir que esto que vino a partir del año 200 antes de Cristo ya están fuera de fecha. Ya arrancaron tarde, por así decirlo. ¿Sí? Dice, aunque los judíos en general no estaban de acuerdo con esta literatura espuria, o sea, espurio quiere decir falso, parece ser que un grupo de judíos perteneciente a una determinada secta, perdón, le atribuyeron un gran valor religioso y decidieron conservarla a la par de sus obras sagradas. O sea, ¿qué pasó en Qumran? Qumran es una cueva donde se hallaron manuscritos bíblicos eh, de muchísima antigüedad, ¿sí? La cueva de Qumran. Estamos hablando del año 1942, más o menos. Un jovencito, un niño, estaba buscando unas ovejas que se le habían perdido y llegó hasta la cueva. Y dentro de la cueva encontró una especie de ánforas o frascos grandes de arcilla con rollos adentro. Cuando fueron los arqueólogos a ver qué era, eran todos escritos bíblicos, ¿sí? ¿Qué encontraron ahí? Partes del Nuevo Testamento, partes del Antiguo Testamento, y encontraron libros apócrifos unidos a esos libros. Muchos se agarraron de eso para decir que sí, realmente los apócrifos eran canónicos. Pero lo cierto es que se investigó que probablemente esa cueva haya sido de un grupo sectario de los judíos. Porque, a ver, la mayoría de los judíos rechazaban estos libros. Pero eso no quiere decir que todos los judíos lo rechazaban, ¿sí? Había ciertas sectas del judaísmo que sí le daban un valor religioso a esos libros. Evidentemente, una de esas sectas es quien guardó todos esos escritos ahí y por eso aparecen algunos apócrifos junto con los libros canónicos, ¿sí? Pero eso, que hayan aparecido en Qumran, no quiere decir que sean aceptados, ¿está bien? Mucha gente, como aparecieron en Qumran, en esa misma cueva, todos los libros juntos, le quieren asignar cierto valor religioso que no poseen esos libros, ¿sí? Lo que sí podemos llegar a concluir es que el grupo de judíos que guardaron esas cosas ahí eran un grupo pequeño y reducido de judíos que sí le daban valor religioso a esos libros. Pero la mayoría de los judíos no, ¿sí? Entonces, eh, estos libros sumaron más de 40 y pasaron a formar parte del Antiguo Testamento, en las Biblias de la antigua versión latina, de la versión de la Vulgata, o sea, también de la Vulgata, ¿no? Este padre explicó, o sea, Jerónimo, este padre explicó que los mismos no pertenecían al canon, o sea que Jerónimo los incluyó, pero también aclaró que esos libros no eran canónicos, ¿sí? A pesar de que él dijo que no eran canónicos, igual los incluyó. Vaya a saber entonces por qué lo hizo, pero bueno, lo hizo. Dice, a continuación exponemos algunos de estos libros, divididos en 5 grupos, de acuerdo a su clasificación. Entonces tenemos los libros didácticos. Sabiduría de Salomón. Este es el que yo les decía que es muy parecido a Proverbios. Eclesiástico, también muy parecido a Proverbios. Baruch, Carta de Jeremías, Tercera de Macabeos y Cuarta de Macabeos.
Estos son libros didácticos. Libros míticos. El libro de los jubileos. El martirio de Isaías. Tobías. Judith. Adiciones a Esther. Cántico de los tres jóvenes. Historia de Susana. Oración de Manasés. Historia de Bel y el dragón. Ya con ese nombre nos damos cuenta por qué no está en el canon, ¿no? Bel y el dragón. Parece más un cuento de hadas que un libro canónico inspirado por Dios, ¿cierto? 3. Los libros históricos. La obra Sadocita, primera y segunda de Macabeos y primera de Esdras. Libros poéticos. Salmos de Salomón y el Salmo 151. Apocalípticos. Primera de Enoc y segunda de Enoc. El testamento de los 12 patriarcas. Los oráculos sibilinos. La asunción de Moisés y segunda de Esdras. Todos esos son libros apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien. Entonces, página 137. ¿Qué significa el vocablo apócrifo? Significa que algo es falso, fingido o no auténtico, especialmente en referencia a escritos. Es algo falso, ¿no? Muy bien. Algo que es falso, que es imaginario, que no tiene, por así decirlo, no tiene veracidad. ¿Mm? No, no es un libro verídico. 2. Enumera los aspectos que señalan que un escrito es apócrifo. Hay 6. 6 aspectos que señalan que un manuscrito es apócrifo. ¿Cuáles son esos 6? ¿Lo anotaron? Yo puse, Contiene afirmaciones que no son verídicas, no son Sí, aceptados universalmente, carecen de poder, entre ellos mismos hay discordancia. muy bien. son cuatro. No se complementan con el resto y no son autoritativos, o sea, no complementan, sino que van en contra de todo el resto de la Biblia y no son autoritativos, quiere decir que no poseen autoridad divina, ¿sí? No poseen autoridad de Dios. Bien. 3. ¿Cuál es el argumento de la Iglesia Católica en cuanto a la inspiración de los libros apócrifos? ¿Qué dijeron los católicos para justificar que ponían esos Yo libros ahí? puse, considera que los libros apócrifos del Antiguo Testamento son deuterocánicos. Deuterocanónicos. No, Eso, pero escuchá, Decían ¿cuál que sí es la tenían excusa que errores, ellos usan? ¿Perdón? que sí tenían errores porque existían dos grados de interpretación, una superior y una inferior. Ujú. Claro, ahora, fíjense si nosotros empezamos a relativizar la inspiración divina, ¿no? Que si un libro tiene partes inspiradas y partes no inspiradas, que es un libro de inspiración inferior, ¿cuáles son las inspiradas y cuáles las no inspiradas? ¿Sí? O sea, si yo les doy un libro, les digo, una parte de este libro está inspirado por Dios, la otra parte no. ¿Cómo ustedes Mm. saben cuál es la parte inspirada por Dios y cuál no? ¿Cuál es la parte donde hablo yo y cuál es la parte donde Dios realmente está queriendo decir algo a su pueblo? ¿Sí? O sea, entra en un terreno de arenas movedizas, como quien dice. ¿Sí? O es inspirado o no es inspirado. Si es inspirado, todo es palabra de Dios. Si no es inspirado, todo es palabra de hombre. Ahora, en base a la realidad que estamos viviendo nosotros hoy, sabemos que si hay una parte que es del hombre, entonces no es de Dios. ¿Sí? Si hay participación del hombre y el hombre mete la uña ahí, ya no es de Dios. ¿Ok? Es importante entender estas cuestiones cuando hablamos de los libros apócrifos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la opinión de los cristianos respecto a los libros apócrifos? Son consideradas obras valiosas en cuanto a su aporte didáctico e histórico. Muy bien. Explique con sus propias palabras el motivo de la inclusión de los libros apócrifos en los manuscritos del Qumran. ¿Qué dijimos? Que el Qumran, todos los judíos no aceptaban esos libros. Solamente una secta aceptaba esos libros y evidentemente esa secta que aceptaba esos libros, sí, son los que guardaron esos manuscritos apócrifos en la cueva del Qumran, ¿sí? O sea, pero eso no quiere decir que
la gran mayoría de los judíos aceptaran esos libros, sino todo lo contrario. ¿Correcto? Tema 2. Deben un momento que voy a ver lo de la comida. Dale, Lalo. Tú puedes, Lalo. Mira, no me peló. ¿Quién hizo la página 144? La respuesta. Amplíe la lista de los libros nuevos del Nuevo Testamento. 144. Ay, te aviso. Muy bien, estamos de nuevo. Página 138. Dice, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. A partir del año 50 después de Cristo, aparecieron muchos libros que obtuvieron cierta aceptación de parte de las iglesias. Estos libros no se destacaban por contener datos históricos, tampoco tenían valor religioso. Uno de ellos, titulado La Asunción de María, alimentaba creencias heréticas. Otro libro, el Evangelio de Tomás, se caracterizó por contar situaciones de la niñez del Señor calificadas de fabulosas, pues eran producto de la imaginación de sus autores. Los líderes religiosos de aquella época no los reconocieron bajo ningún punto de vista. En este tema consideraremos solo algunos de los libros apócrifos incluidos en el Nuevo Testamento, agrupados también en 5 secciones. Ahora vamos a ver los apócrifos del Nuevo Testamento. Si recién vimos los del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver los del Nuevo. Dice, relatos sobre María, protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la Natividad de María. O sea que ya tenemos 3 libros del Nuevo Testamento que hablan de María. Entonces, ¿por qué los incluyeron los católicos? ¿Por qué será, no? Oh, Bueno, sí. los evangelios, miren los evangelios. El evangelio de Tomás, el evangelio según los egipcios, el evangelio de los ebionitas, que podemos decir quiénes son los ebionitas, el evangelio del pseudo Mateo, el evangelio de José el carpintero, el evangelio de según los hebreos, el evangelio de Marción, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el evangelio árabe de la niñez. ¿Quiénes eran los ebionitas? Y lo voy a aclarar porque después vamos a hablar un poquito de esto. Los ebionitas eran una rama extrema de los judio-cristianos. Traducido en otras palabras, los ebionitas eran los judaizantes. Los que sostenían que para ser salvo no bastaba la gracia, sino que también había que circuncidarse y cumplir la ley. ¿Sí? Esos eran los judaizantes. Los judaizantes derivaron en los ebionitas. O sea que el evangelio de los ebionitas, imagínense el contenido que debe tener. ¿Sí? Hechos. Hechos de Pablo, hechos de Andrés, hechos de Juan, hechos de Pedro y hechos de Tomás. Epístolas. La carta de Jesús a Abgaro, carta de Jesús. Epístola perdida de Pablo a los Corintios. La epístola de Pablo a Séneca. La epístola de Pablo a los laodicenses. La epístola de Pedro a Santiago. Y apocalípticos, el Apocalipsis de Pedro. Otros escritos. Otros libros fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. Sus autores no abrigaron pretensiones de que los mismos fuesen considerados escritos apostólicos. Según explicaban aquellos escritores, el único objetivo que persiguieron fue edificar a los cristianos de su época. O sea, era gente como las de hoy, que uno compra un libro del Pastor Firman, por ejemplo, algo similar, ¿sí? No tiene nada que ver con los libros inspirados de la Biblia. Bien. A partir del año, página 139, ¿a partir de qué año aparecieron los libros apócrifos del Nuevo Testamento? El siglo ese de 2 palitos después de Cristo. Del año 50 en adelante. Año 50 en adelante, ¿sí? ¿Qué características presentaron estos libros? Estructura, soporte y contenido. Tenían herejías, No fábulas, contenían datos fantasías. históricos, no tenían valor religioso. Claro, exactamente. Eran producto de la imaginación de los autores, ¿sí? Bien.
Tenemos la memorización, que no lo vamos a hacer, así que vamos a ir a la página 140. Los libros apócrifos y sus falencias. En el Antiguo Testamento dice, los escritos espurios, o sea, falsos, agregados a esta sección de la Biblia, se caracterizan por abundar en errores, datos no verídicos, discrepancias, relatos ficticios, contradicciones, etc. En 1 Corintios 14:33 leemos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por esta razón creemos que Dios no pudo haber inspirado escritos que contienen tantas falencias que han confundido a numerosos lectores de la Biblia a través de los siglos. Y además han provocado tantas disputas entre las autoridades religiosas. Las características de los libros apócrifos del Antiguo Testamento que colocaban en relieve las falencias antes dichas. Aquí consideraremos algunos de estos libros. Vamos a mirar un poquito cada libro. El libro de Tobías. Este libro incluye una mentira. En 5:11 al 13 se relata el hecho de que el arcángel Rafael le mintió a Tobías. Lea qué dice el Señor en Apocalipsis 21:27 respecto a este asunto. ¿Qué le parece si lo leemos? Apocalipsis 21:27. Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro del Cordero. O sea que la pregunta es, ¿puede un ángel mentir? ¿Mm? Esa es la pregunta. Sin embargo, este libro está diciendo que el ángel mintió. ¿Amén? Con lo cual ya nos da la idea de que es contra lo que Jesús mismo dijo. Mientras Por lo no sea un tanto, ángel caído. claro. No, bueno, acá está hablando del arcángel Rafael, ¿no? Es uno de los más importantes del cielo. Judith dice, en este libro encontramos la ascensión referente al reinado de Nabucodonosor en la ciudad de Nínive, en Siria. Sin embargo, este dato histórico es totalmente falso. La historia atestigua que la capital de su reino fue Babilonia. La ciudad de Nínive ya no existía cuando este rey principió su periodo monárquico. Solo estaban sus ruinas. La sabiduría. El autor de esta obra afirma que el diluvio fue enviado por Dios en calidad de juicio a causa del homicidio cometido por Caín. No obstante, a través del pasaje de Génesis 6, 5 al 7, podemos apreciar que Caín murió con bastante anterioridad al diluvio. Eclesiástico. Este es el libro que contiene más aciertos de los apócrifos. O sea que entre todos los apócrifos el más acertado es este. Pero, sin embargo, no coincide con todas las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, censura el acto de tener misericordia de aquellos que cometen injusticias, mientras que Jesús afirma, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Baruch, en Baruch 1:1 hay una referencia que atestigua que el mismo Baruch fue el autor de este libro, pero, de acuerdo a los datos que constan en los libros canónicos, no cabe duda que esto no es así. En el mismo libro se dan referencias de dos libros, Daniel y Nehemías, segunda de Esdras. Mención totalmente ilógica, ya que los mismos fueron escritos después de la muerte de Baruch. O sea que no lo puede haber escrito Baruch porque la fecha en la que están el libro es posterior a la muerte de Baruch. En 1:1 también encontramos la afirmación de que Baruch estaba en Babilonia cuando escribió este libro. Esto es imposible, puesto que Baruch estaba preso en Jerusalén. Más adelante no sería posible, ya que Jeremías lo condujo a Egipto, a Baruch, ¿sí? Por lo cual no hay manera de que haya sido Baruch quien escribió ese libro. Bien, los Macabeos, dice, si confrontamos dos citas de estos libros, uno de Macabeos 6:20 y dos de Macabeos 13:1, podemos apreciar una falta de coincidencia en cuanto a fechas. En uno de Macabeos dice que el rey Alejandro de Macedonia concedió en partes iguales el reino que le correspondía a sus generales un tiempo antes de su muerte, 1:6 al 8. También presenta la afirmación de que los espartanos pertenecían a los hebreos.
12, del 6 al 21. Por supuesto, es muy evidente que estos son datos falsos. Los espartanos pertenecían ¿a quién? A los griegos, ¿sí? Jamás pertenecieron a los hebreos. Entonces, esos errores que contienen esos libros los desacredita para ser libros inspirados por Dios, ¿sí? Adiciones a Esther. Dice, de acuerdo a las mismas, Mardoqueo era uno de los cautivos que llevó a Nabucodonosor, procedentes de Jerusalén, y que había sido puesto por este rey como funcionario de la corte, en el segundo año de su reinado. Esther 11:24, libro apócrifo. Pero, de acuerdo al libro canónico de Esther, en el capítulo 2, versículo 16, recién en el año séptimo del rey Nabucodonosor, Mardoqueo estuvo vinculado a su palacio. Ahí tenemos otro error. Cántico de los tres varones, las adiciones de Daniel, a Daniel. En contraposición con el libro inspirado de Daniel, este libro, en 338, presenta la aserción de que no había profeta en su tiempo, pero sabemos que durante aquel tiempo surgieron grandes profetas de Dios, como por ejemplo Jeremías y Ezequiel, que fueron prácticamente contemporáneos a Daniel, ¿sí? Aquí nos percatamos de que los mismos autores de los libros apócrifos no pretendían ser profetas, por lo tanto reconocieron que no contaban con la inspiración divina. En el Nuevo Testamento, los escritos apócrifos agregados al Nuevo Testamento de la Biblia de la versión católico-romana son libros saturados de historias falsas, fábulas, herejías, discrepancias y muchos errores. Vamos a ver algunos libros de esto. Dice, el Evangelio de Nicodemo nos relata los actos de Pilato relacionados con el juicio de Jesús. Es evidente que su contenido surgió como fruto de la imaginación de quien lo escribió. Protoevangelio de Santiago contiene historias que abarcan desde el nacimiento de María hasta que Herodes decretó matar a los niños pequeños. No tiene nada que ver. La Asunción de María fue escrito en el siglo IV, época en que comenzó la adoración a María. Su contenido, como dijimos anteriormente, es puramente herético. Fíjense que La Ascensión de María es un libro que se escribió 400 años después de Cristo. Imagínense qué tan apegado a Cristo puede ser un libro que se escribió 400 años después. Recordemos que lo último que se escribió del Nuevo Testamento canónico fue en el año 97 después de Cristo, ¿sí? Escrito por Juan. Apocalipsis, las cartas de Juan. ¿Está bien? Entonces, 400 años después, ¿cuánto se puede haber desvirtuado la cosa en cuanto a María y cuán verídico puede ser el contenido de ese libro? ¿Sí? O sea, está muy alejado de los tiempos de Jesús. El Evangelio según los Hebreos incluye supuestos dichos de Jesús y fragmentos agregados a los libros inspirados. Evangelio de los Ebionitas. Su objetivo era reforzar doctrinas ebionitas, o sea, judaizantes. El Evangelio de los Egipcios relata pseudos diálogos entre Jesús y Salomé. Evangelio de Pedro tomaron como fundamento los evangelios canónicos. Su propósito, afianzar doctrinas antijudaicas. El Evangelio pseudo Mateo relata muchos milagros de la infancia de Jesús. Este libro es en sí una traducción falsificada del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Tomás cuenta fábulas en las que el niño Jesús es el protagonista. Estas historias imaginarias abarcan desde los 5 a los 12 años de la niñez de Jesús e incluyen milagros atribuidos al Señor, lo que realizaba para satisfacer caprichos infantiles. El Apocalipsis de Pedro, visiones imaginarias concedidas a Pedro, en las que el autor describe el cielo y el infierno como supuestamente los vio Pedro. Los Hechos de Pablo narra un idilio amoroso como pretexto de aconsejar sobre la incontinencia. La epístola de Pedro y Santiago. A través de esta carta, Pablo es duramente atacado. Son meras invenciones a fin de respaldar a los ebionitas, o sea, a los judaizantes. Epístola de la Odisea pretende ser la carta de Pablo citada en Colosenses 4:16. Primero, por ejemplo, vamos a tomar ejemplo la epístola de Pedro a Santiago. Miren los datos que yo estuve buscando acerca de este libro, la epístola de Pedro a Santiago. Primero, no fue escrito ni por Pedro ni por Santiago. Ya empezamos mal, ¿sí? Segundo, tiene un estilo literario tardío, o sea, ustedes como saben, el lenguaje, en la lengua española que hablaba Colón no es el español que hablamos nosotros hoy, ni el español que se habla en España hoy, ¿sí? Porque con el paso de los años,
el uso del lenguaje se va modificando, ¿sí? Esta carta tiene un estilo literario tardío. Quiere decir que la manera en que es escrita no se condice para nada con cómo se escribía en el siglo primero, cuando ocurrieron todos los escritos inspirados, ¿sí? El estilo literario que usaba Pedro, el estilo literario que usaba Pablo, el estilo literario que usaban los apóstoles, no era absolutamente nada que ver con el estilo literario de esta carta, ¿sí? O sea que al mirar el estilo literario te das cuenta que corresponde a 4 siglos después de la muerte de Cristo, por la manera en que se expresa el lenguaje, ¿sí? Otra cosa, tiene ideas propias de los judaizantes del siglo II. Tiene dependencia de tradiciones que fueron surgiendo posteriores a el nacimiento del cristianismo. Ningún apóstol la nombra durante todo el siglo primero. Nadie nombra esa carta. Se nota que hay contenidos. Miren, uno de los mensajes que hay en esa carta, que supuestamente es Pedro el que está escribiendo, es contrario a Pablo. O sea, ataca a Pablo, ¿sí? Si ustedes ven en las cartas de Pedro, en las cartas de Pedro, Pedro reconoce la autoridad inspirada de las cartas de Pablo. Con lo cual, que después haya un escrito que aparezca a nombre de Pedro, que Pedro está en contra de Pablo, realmente no es algo que esté realmente alineado a lo que pasaba con los apóstoles en el primer siglo. Pablo tuvo un entredicho con Pedro, pero Pablo reconoce la autoridad apostólica de Pedro, ¿sí? Por lo tanto, Pablo tampoco estaba en contra de Pedro, al contrario. ¿Mm? Pero sin embargo, acá, en esta carta, hay muchas cosas que dice esa carta de Pedro a Santiago con el único fin de justificar la doctrina judaizante. Hay algo que Pedro le llama la continuidad de la ley y el judaísmo. O sea que lo que habla Pedro ahí, en esa carta supuesta, que no es la de Pedro en realidad, pero habla acerca de la continuidad de la ley, o sea, como si hubiese tenido que seguir el pueblo judío cumpliendo con la ley. Todos sabemos que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido y de ahí en más no hubo más sacrificios. O sea que la ley no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque no había cómo hacer sacrificios, ¿sí? No había más templo a partir del año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el judaísmo dejó de ser lo que era definitivamente en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén y fue el templo reducido a polvo. ¿Mm? Eh, los ebionitas eran judío-cristianos extremos. eh, Hubo un rechazo temprano de esta carta, ya ni bien la carta empezó a circular, la gente la empezó a rechazar, los hombres de Dios de la época ya la empezaron a rechazar. Y es incompatible con todo el Nuevo Testamento, va en contra de todos los principios apostólicos del Nuevo Testamento. ¿Mm? Yo agarré solamente la epístola de Pedro y Santiago, pero si se ponen a investigar los demás libros les va a pasar algo similar, ¿sí? Bien, página 143 dice, falencia de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, columna A, columna B. Dice, 1. El diluvio fue un castigo por el crimen de Caín. La G. La Sí. C, que es el libro de sabiduría. 2. Se prohíbe tener misericordia de los malos. D. D, muy bien, libro eclesiástico. 3. Lo escribió él mismo. Yo puse F. E. E. Baruch. E, La Baruch. E. Muy bien, Baruch. muy bien. 4. Discrepancias de fechas. F. F, Macabeo. muy bien. A los 2 años de Nabucodonosor, Mardoqueo era funcionario real. Adiciones Esther. Muy bien, el G. G, muy bien. 6. No hubo profeta. Cántico de los tres varones. Muy bien, H, H. excelente. 7. El arcángel Rafael mintió. Tobías. Ah, Muy bien. 8. Nabucodonosor reinó en Nínive. V. Judí. Judith, muy bien, B. Apócrifo del Nuevo Testamento. 1. El siglo IV, época en que comenzó la adoración a María. La Asunción de María, la C. Muy bien.
2. Objetivo, afianzar doctrinas antijudaicas. El Evangelio de Pedro. G. Muy bien, la G. 3. Nos relata los actos de Pilato. El A. Evangelio de Nicodemo. Muy bien, el A, muy bien. 4. Historias desde el nacimiento de María hasta... Cuarto Evangelio de Santiago. B. Muy bien. Ujú. 5, que sería el B, ¿sí? 5. Agrega fragmentos a los libros inspirados. El Evangelio B. según de los Hebreos. Muy bien. Que sería el D. 6. Ujú. Reforzar las doctrinas ebionistas. E. Muy Ujú. bien, Evangelio de los ebionistas. 7. Una traducción falsificada del Evangelio de Mateo. H. Evangelio de Pseudo Mateo. Muy bien. La Que H. sería el H, ¿sí? 8. Diálogo entre Jesús y Salomé. F. 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 Evangelio de los egipcios. Muy bien. Excelente. Ya no Los contesto. libros apócrifos, página 145. Los libros apócrifos y la Iglesia Católica. Quienes profesan la religión católico-romana creen devotamente en la Iglesia Católica y sus autoridades, el Papa, los cardenales y todos los demás dirigentes. Consideran que la Iglesia y todo cuanto ella involucra no contiene equivocaciones, es decir, creen en la infalibilidad de la Iglesia, ¿sí? Por esta razón, dichos feligreses aceptan sin duda el hecho de que los libros apócrifos sean reconocidos como canónicos y se incluyan en el contexto de los libros inspirados, aceptados por los cristianos de todo el mundo. Si la iglesia lo decidió así, así debe ser, ¿no es cierto? Si la iglesia dijo que están incluidos, están incluidos. Los líderes religiosos católicos romanos presentan los siguientes argumentos con el objetivo de justificar el reconocimiento e incorporación de los libros apócrifos en la colección sagrada del canon. Estas son las partes de sus razones. ¿Cuáles son las razones de los católicos para justificar la inclusión de estos libros? Estos libros han sido agregados en las Biblias de ciertas versiones antiguas, entre ellas la Septuaginta. De esta versión han extraído los escritos bíblicos, las citas de las escrituras que emplearon en sus escritos. 2. O B. Los libros apócrifos fueron incluidos en el canon por los concilios, el concilio de Cartago, el concilio de Florencia y el concilio de Trento. C. En algunos manuscritos se hayan incluido, por ejemplo, en los manuscritos del Qumran encontrados en el Mar Muerto, ¿sí? Acá lo tengo a Bauti jugando con los peluches. Pará, cabezón. Bien, en la actualidad, últimamente numerosos católicos han comenzado a leer e incluso a estudiar Biblias de versiones evangélicas. Miren lo que está pasando, ¿no? O sea, las Biblias protestantes. Las que anteriormente desestimaban por no contener los libros apócrifos, según ellos, inspirados por Dios. O sea que últimamente muchos estudiosos y teólogos católicos están utilizando las Biblias protestantes que no incluyen esos libros apócrifos, ¿sí? Las objeciones de los cristianos. Desde el principio, tanto judíos como cristianos no aceptaron los libros apócrifos como reglas de fe y de conducta. A fin de explicar el porqué de su posición opuesta en cuanto a este asunto, adujeron sus propias razones. Estos son algunos de los principales argumentos que presentaron los cristianos evangélicos. A. Los judíos nunca reconocieron los libros apócrifos como inspirados y por lo tanto no dieron su aprobación para que estos fuesen incorporados al canon. Los hebreos, asimismo, siempre permanecieron fieles a la palabra de Dios, la conservaron cuidadosamente para que no se perdiese ni siquiera un párrafo de la revelación divina. Tampoco intentaron bajo ningún concepto añadir ni siquiera una tilde ni una jota. Teniendo en cuenta esta actitud honesta de parte de ellos, es obvio entender que mucho menos habrían anexado libros al Antiguo Testamento. Es muy difícil de creer que los judíos hubiesen aceptado a estos libros, ¿no? Con todos esos errores que contenían. Eran muy celosos los judíos de la Torá, del escrito, de los escritos de los profetas, de los escritos históricos de Israel. Eran muy celosos, o sea que ellos no iban a dejar que cualquier libro sea incluido ahí, ¿sí? Bien, no ha fallado ningún libro apócrifo escrito en hebreo. Eso nos da la pauta de que no los utilizaban y que no representaban literatura de valor religioso para ellos. Ninguno de los libros apócrifos estaba escrito en lenguaje hebreo. Eso nos da mucho que entender, ¿sí? B. El Nuevo Testamento no se registra ninguna alusión a los libros apócrifos del Antiguo Testamento. O sea, en ninguna parte
ni Jesús, ni los apóstoles citan libros apócrifos del Antiguo Testamento. Jesús, ustedes saben que citaba constantemente el Antiguo Testamento, ¿sí? Nunca citó ninguno de los libros que son considerados apócrifos en el Antiguo Testamento. Nunca citó a Judith, nunca citó a Enoc, nunca citó Eclesiástico. ¿Me explico? ¿El que citó? Citó los libros de Moisés, los libros de los profetas, ¿sí? Los libros que están dentro del canon judío. A eso sí nombró Jesús, pero a todos los libros apócrifos jamás citó ninguno de esos textos. Eso nos tiene que decir algo también, ¿no es cierto? Bien, algunos escritores neotestamentarios hicieron mención de determinadas citas de estos escritos espurios, como en el caso de Judas. En la carta de Judas aparece la mención al libro de Enoc, ¿sí? Pero lo remitió como un hecho histórico, o sea, como un dato histórico, no como un contenido religioso, ¿sí? Por eso es importante diferenciarlo. Otro ejemplo es que Pablo, en Romanos 9:31, dice donde prácticamente transcribe la cita de Sabiduría 2:11. Pero si leemos los pasajes correspondientes a nuestras Biblias, comprobamos que no son empleados como si tuviesen autoridad divina, esto es lo que le estaba diciendo yo, sino como simples referencias de índole histórica. C. Las listas de colección de los libros del canon sagrado, hasta los días del padre Jerónimo, no incluyen ningún libro apócrifo. D. Los libros apócrifos contienen muchos errores como para ser considerados palabra de Dios. Página 147. ¿Cuáles son las razones que presenta la Iglesia Católica para incluir los libros apócrifos en el canon? ¿Alguien lo respondió? Yo, pero creo que la respondí mal. Yo puse estos libros han sido agregados en la Biblia de ciertas versiones antiguas. Bien, las razones que presenta la Iglesia Católica están ahí en la lección. Ok, ya puse yo tradición apostólica, uso en la iglesia primitiva, fuente de la Septuaginta, Claro, que fue incluida en la enseñanza Septuaginta. valiosa. Exacto, que los concilios, creo que eran 3 concilios, incluso el concilio de Trento, los aceptaron. Bueno, esas son todas las excusas que tiene la Iglesia Católica para ingresar esos libros dentro del canon, ¿sí? Dice que la iglesia y todo lo que ella involucra no comete equivocaciones, es decir, creen en su infalibilidad. Exactamente. Nadie cuestionaba lo que la Iglesia Católica decía. Por lo tanto, si la Iglesia Católica puso los libros ahí, está bien, ¿sí? Pero eso se terminó, sobre todo con el surgimiento de Martín Lutero como protestante, ¿sí? Bien. De los argumentos usados por los cristianos evangélicos para no aceptar en el canon a los libros apócrifos, ¿cuál le parece más contundente y por qué? Eso es una opinión personal, ¿sí? De todos los argumentos, ¿cuál es el que más le parece a ustedes más contundente? Es una opinión personal, no la vamos a decir acá porque, para no avanzar, para no perder tiempo. Bueno, y lo otro es la memorización. Deme en un momento, ya vengo, voy con la comida de Bauti y ya estoy con usted. Denme en un momento, voy a checar porque estoy cocinando yo también. Ay, mentirosillo. Hermana Norma ya respondió la 151. 151, Lenicio. Ujú. Sí, Me falta la 1, otro rollo. la 1, la 15 y la 18. Yo en la 1 puse B, en la 15 puse F y la 18 S. En la 15, ¿qué puso? F, F. ¿Y en la 18? F, F. Ok. La segunda la tiene F. no, la segunda la tengo B. Dios ¿En santo. cuál? No ¿Y te la digo que tercera la tiene B? ¿En qué ¿En la página? 151? 51, Lalo, ayúdanos. ¿Dónde? En la Las páginas 151, 51. Déjame ver. la 2 la tengo F yo. Déjame ver. Tan pronto te perdiste. Sí, es que me fui. Es que 151, pues para que me entienda. me habló No, pero todavía no llegamos a esa. No quiero pasarles copia todavía. Pero ¿Dónde no copiar? estamos verificando la No, sí, pues que ya la respuesta. hicimos, ya la hicimos. Nomás queremos Sí. verificar. Estamos verificando que nos salga bueno.
Está Bueno, buena. Ustedes buenísimo. tranquila. Y tú nervioso. Y yo nervioso. Déjale contesto a doña Mónica, ¿o qué? Me está diciendo que así cómo va el caldo de res. Ah, ¿de veras si estás cocinando? ¿Cómo estoy diciendo? ¿Dónde me conociste? Yo te conocí en la Queremos ver. iglesia, no en la cocina. Miren, aquí está. Dice, Lalo, dile a Mónica, mujer, haz champurrado, por favor. ¿que haga champurrado? Sí, yo quiero. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. Estoy solo, no hay nadie. Los chiquillos se fueron. A ver la estufa, yo quiero ver la estufa, a ver si es cierto que estás cocinando. ¿Está la estufa? ¿Está limpia? No. Ah, ya Pásale. está hirviendo atrás, sí, Mira, sí. aquí. Ay, me quemo, me quemo. Ah, Estoy haciendo caldo de res porque le Qué metí una regañada a rico. doña Mónica porque hizo albóndigas ayer. Le digo, no, hombre, un caldito de res o algo. Y ahora me salió con la carne de caldo de res y todo. que dijo, pues usted quería caldo, usted hágalo. Sí, no sé dónde llevó albóndigas que quedaron todas drogadas por allá con albóndigas que quieren más albóndigas. Yo quiero más albóndigas también. Ah, las mujeres, creo que a las mujeres llevó albóndigas ahí. Sí. Jorge está muteado, por eso no escucha. Ah, está Yo comiendo no, también. No sé cómo terminaron hablando de albóndigas. Es que estoy cocinando y querían ver si yo estaba cocinando, no me querían ¿No te creer. creyeron? Qué bárbaro. Hey, mujeres de Digo, poca fe. me y retiré quería hablando de los libros para la apócrifos y respuesta. vuelvo y No, están no, hablando de Por eso sus albóndigas. Qué maridos no les bárbaro, hermano. cocinan. mire, nos cambió el tema, pastor, porque queríamos que nos soplaran las respuestas Sí, y querían la ahora respuesta que cambió no, el tema. es que miren, me está hablando doña Mónica que revise la carne, que ah, mentira, que no sé qué. Qué Aparte bárbaro. le dije que yo ya no iba a contestar nada porque luego las voy a meter en problemas. Está bien. Hoy te dejaron más solo, igual a mí me dejaron solo hoy. Bueno, página 148, tema 5, los libros apócrifos y las controversias que suscitaron. En los primeros siglos era corriente que en cada ciudad en la que había una o más iglesias cristianas también hubiese sinagogas judías. Cuando comenzaron a circular los libros apócrifos, entre los núcleos de cristianos también comenzaron a surgir controversias entre los judíos y los cristianos. Los judíos censuraron a los cristianos porque los juzgaban culpables de la adulteración de la revelación divina, agregando a su contenido escritos falsos. El hecho de que hubiesen sido incluidos casi una decena de libros apócrifos en el Antiguo Testamento fue algo sumamente condenatorio para los judíos. Y acusaron de esto a los cristianos en general. Y sí, los judíos cuando vieron que los cristianos agregaron un montón de libros que ellos no lo tenían como inspirado, imagínense la bronquita que les agarró, ¿sí? Lo tomaron a mal. Dice, antes que fuese determinado el canon oficialmente por las correspondientes autoridades eclesiásticas, muchos cristianos recién convertidos fueron confundidos por esta literatura pseudo religiosa. Fíjense que el resultado de los libros apócrifos siempre es confusión, pleito, división, contienda. Nunca hace un aporte espiritual. Todo el tema que tiene que ver con los libros apócrifos es un tema de controversia, un tema de irregularidades, un tema problemático. No hay armonía espiritual en todo lo que tenga que ver con estos libros, ¿sí? Eso también es un dato importante. Fue así que en los primeros siglos, los padres Melitón de Sardis, Orígenes, Atanasio, Efiloquio, Jerónimo y Rufino investigaron la naturaleza de los escritos apócrifos. Todos aquellos dirigentes de la iglesia concordaron en determinar que los libros apócrifos no eran escritos inspirados. Por lo tanto, carecían de los derechos de ser incorporados en la colección de los libros sagrados. También se realizó un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Una antigua designación para el concilio, o sea, lo mismo que un concilio, lo mismo. Que se llamó el Sínodo de la Odisea en el año 363 p.C. En esa oportunidad fue decidido por unanimidad que los libros apócrifos no reunían las condiciones básicas para ser reconocidos oficialmente como canónicos. En un concilio se reunían en aquel momento las más
reconocidas autoridades teológicas, los padres de la iglesia, se podría decir, ¿no? La gente de mayor peso y de mayor profundidad teológica. Y dice que fue decidido por unanimidad, o sea que todos los expertos teólogos de esa época, absolutamente todos, unánimemente, descartaron estos libros, ¿sí? Eso también es un dato contundente, ¿eh? Que haya sido por unanimidad. Dice, nos parece bien mencionar a otros dirigentes religiosos que no aceptaron los libros apócrifos como escritos de origen divino. Y ahí empieza a nombrar algunos más, ¿no? Que no vienen al caso. Hasta que llega el dato que todos necesitamos, la Reforma. En el siglo XVI se produjo la Reforma, encabezada por el monje Martín Lutero, quien protestó contra dogmas y costumbres equivocadas de la Iglesia Católica. Aquí nace la rama del protestantismo, que es contraria en muchas doctrinas a la Iglesia Católica. ¿Dónde inició? Con Martín Lutero, un monje católico. Estaba leyendo Romanos y llegó un versículo que lo golpeó y se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba haciendo algunas cosas fuera de lugar. Dice, quien protestó contra los dogmas y costumbres equivocadas de la Iglesia Católica. Al leer detenidamente las Escrituras, el Espíritu Santo arrojó luz para que él comprendiese estas palabras. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Allí comprendió Lutero que las obras y penitencias practicadas por los devotos católicos no tenían razón de ser. Fue así que se levantó en contra de estas prácticas y de una serie de abusos efectuados por la Iglesia Católica, protestando abiertamente ante sus respectivas autoridades y abrazando la revelación que recibió a través de la Biblia. A partir de este gran despertar ante las verdades bíblicas, muchos adhirieron a la fe de Lutero, surgiendo de este modo la Iglesia protestante. Según la denominación de líderes católicos romanos, este es el origen del término protestante para referirse a los evangélicos. Los evangélicos, pues, no aceptaron tampoco la resolución de la Iglesia Católica de reconocer la canonicidad de los libros apócrifos. Desde entonces, esta ha sido la firme posición de la Iglesia evangélica en lo concerniente a estos escritos. Podemos terminar citando la siguiente advertencia del apóstol Pablo en Efesios. Nadie os engañe con vanas palabras. Efesios 5:6. Página 150, responda. ¿Qué fue el sínodo de la Odisea y qué se resolvió en él? Fue un concilio. Resolvió que los libros apócrifos no tenían las condiciones básicas para ser agregados dentro del canon. Muy bien, exactamente. Ahí definieron la canonicidad o la no canonicidad de los libros. Muy bien, gracias, Lalo. 2. ¿Cuál fue la postura de los protestantes hacia los libros apócrifos? Rechazo. No aceptaron tampoco la postura de la Iglesia Católica. Muy bien. Muy bien. No aceptaron la postura de la Iglesia Católica, ¿sí? No aceptaron la resolución de la Iglesia Católica. Efectivamente. Muy bien. Página 151. Revisión general. FFV. 1. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos en el 1350 a.C. Falso. Falso. Los libros apócrifos fueron aceptados por los judíos en general. Falso. 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 Los libros apócrifos fueron incluidos en las Biblias de la antigua versión latina. Verdadero. Verdadero. Verdadero, la Vulgata. Ujú. El padre Jerónimo explicó que los libros apócrifos no eran canónicos. Verdadero. Verdadero. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento son más o menos 10. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Ujú. Son como 40. Sí. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento se caracterizan por contener abundantes datos históricos. Falso. Verdadera. Repito, los libros apócrifos del Nuevo Testamento se caracterizan por contener abundantes datos históricos. Verdadero. Verdadera.
Es falsa. Ah, pues Falso. ¿Qué? Tienen contenidos de fábulas, contenidos Fábula. heregéticos, contenidos Dios mío. doctrinales cerrados. ¿Mm? Ujú. 7. El libro titulado La Asunción de María contiene herejías. Verdadero. 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 El Evangelio de Contiene Tomás herejías. proporciona datos precisos sobre la niñez de Jesús. Falso. 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 ¿Cómo? Falso. Falso. Muy bien, falso. 9. Los libros apócrifos agregados al Nuevo Testamento fueron muy escasos. Falso. 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 En el libro apócrifo llamado El Apocalipsis de Pedro, se narra un idilio amoroso. Falso. 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 11. En el libro apócrifo Carta de Pedro a Santiago, se relatan las visiones del cielo y el infierno concedidas a Pedro. Falso. 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 El libro apócrifo Los Hechos de Pablo, Pedro escribe una carta a Santiago. Falso. 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 13. Fueron los judíos quienes determinaron la inclusión de los libros apócrifos en el canon. Falso. Verdadero. Falso. No ¿Qué? fueron los judíos. Falso. Los judíos, acuérdense que eran celosos. Sí, los Ujú. judíos no aceptaron. Muy importante. Los judíos no aceptaban ningún libro que no haya sido los libros que ellos ya tenían como canónicos, ¿sí? Acuérdense que Es eso fue cierto. problema, eso generó muchos problemas con los cristianos que sí aceptaban los libros apócrifos en su momento, ¿sí? Todavía. ¿Perdón? Todavía. Todavía, ¿no? 14. El Señor citó varias veces pasajes de los libros apócrifos del Antiguo Testamento como si fuesen escritos Falso. inspirados. Falso. 15. Las listas de la colección sagrada del canon no incluyen libros apócrifos hasta después del Padre Jerónimo. Falso. Verdadero. Verdadero. 16. En los primeros tiempos de la iglesia, los recién convertidos fueron confundidos a causa de los libros apócrifos. Verdadero. 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 Fíjense que si genera confusión no es de Dios. Exacto. 17. En el sínodo de la Odisea, o el concilio de la Odisea, se decidió enviar a las iglesias lista de los libros incorporados al canon. Falso. Verdadero. Eso es verdadero. Muy bien. Por la idea de poner un orden, ¿no? 18. Ajá. El monje Juan Ignacio encabezó el movimiento de la Reforma. Falso. ¿Quién lo encabezó? Falso. Lutero. Martín Lutero. Martín Muy Lutero. bien, muy bien. Hace poco celebramos 502 años de la Reforma, ¿sí? En Voy a octubre. checar lo que estoy cocinando. Vaya, vaya. Bien. Pensé que yo era la única mujer que le tenían la cena lista cuando llegaban a casa. ¿Cómo, perdón, se te entrecortó, Norma? ¿Qué? Que yo pensé que yo era la única mujer que llegaba a casa y le tenían la cena lista. Ah, no, Pero ¿viste? ya vi que Hoy le hay tocó, varias. hoy le tocó. Y lo que pasa es que si Lalo no cocina, lo comen a él los pibes. Pastor, Pastor, ¿cuáles fueron las primeras tres? La 1, la 2 y la 3. F, F y B. Falso, falso, verdadero. Ujú. Ok. Falso, Gracias. falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero. falso, 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 verdadero, 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 falso. Cállese. No creo que lleguemos a terminar esto, pero vamos a empezar, ¿sí? Dice, la transmisión y publicación de la Biblia. Todo cuanto consideramos a través de cada lección y de los temas en ella incluidos es sumamente importante. Su valor histórico, filosófico, literario, litúrgico, su inspiración, su formación, su división tan sistemática y organizada, la incorporación de sus 66 libros en el canon sagrado y la exclusión de los escritos espurios que la adulteraban, todo hubiera sido insuficiente para que un ejemplar perfectamente compaginado en el material adecuado, un costo accesible, en nuestro propio idioma, exento de errores, llegase al seno de nuestro hogar. Y por qué no, a las manos de cada integrante de la familia, si no hubiera sido por la idoneidad de tantos hombres guiados por Dios, transcribiendo manuscritos, empleando materiales adecuados existentes en su época, utilizando el progreso literario del tiempo en que vivieron, de no haber sido por los diferentes idiomas que se usaron para obtener las traducciones que permitiesen la libre difusión por todo el mundo habitado, este maravilloso libro que contiene la revelación de Dios a la humanidad no se habría transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros. Preste toda su atención
a cada etapa y a cada elemento y al ahínco de cada individuo involucrado en esta magna labor que fue la transmisión y publicación de la Biblia. Para que la Biblia llegue hoy a nuestras manos, pasaron muchas cosas. Hubo mucha gente que entregó su vida, se entregó al martirio, abandonó sus comodidades, abandonó todo lo que habían logrado en la vida con el único fin de traducir la Biblia o de resguardarla o de protegerla o de conseguir materiales adecuados para la escritura, lo que sea. Dieron su vida. Esto que tenemos acá en nuestra mano es el sacrificio de cientos de personas que lo dieron todo para que hoy la Biblia esté en nuestra mano. Por lo tanto, tenemos que valorar que tenemos hoy la palabra de Dios. Hay muchos países que celebran si quieren un pedacito con 2 versículos, porque quien porta una Biblia tiene castigo de prisión. Hay países donde nadie tiene acceso a la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que deleitarnos y gozarnos en el privilegio que tenemos de poder tener la Biblia. Amén. No Bien, solo eso, aún en día hay gente que deja sus familias, deja sus lugares de origen para poder llevar la palabra a otros lugares. Por ejemplo, ahí están los cristianos. Un peligro también de una congregación sin pastor es que se puede perder. Y gracias a Dios, Mavida tiene pastor. Y un que otro por ahí que tenemos también que está aportando, ¿verdad? Así que y yo lo digo por el tesorero que se ha echado a la espalda congregaciones, ¿no? Enseñando a grupo de ovejas, compartiendo la palabra. Tenemos a Diana también que le da duro a enseñar, a compartir la palabra, ¿no? Y esto que tenemos ahorita es un privilegio enorme que deberíamos de disfrutarlo, saborearlo y de repente, pues, aunque trabajamos y tenemos tanto que hacer y todavía estudiar esto, dice, de repente se pone uno pesado, pero si uno se pone a pensar en lo que se ha perdido porque nosotros podamos tener esta oportunidad, o sea, eso nos debe de impulsar a ir por más, ¿no? amén, amén. Muy bueno, Lalo, gracias. Sí, No cualquier, excelente. no cualquiera, ¿no? Yo agradecido con los chisanos porque sé que dejaron su casa, su carro nuevo, su trabajo, a venir a aguantar humillación y continuar a lo que el Señor los trajo y eso es algo que se merece ah, contarlo, decirlo y honrarlo. Así que vamos a darle para adelante. Claro que sí, gracias, mi hermano. Como quiera, usted, como quiera, mañana, el domingo lleven ensalada. Claro que sí, sí, la verdad que para nosotros, Y albóndigas. Anda, Mónica albóndiga. dijo que iba a llevar albóndiga, no sé si lleve. Yo estoy haciendo Vos caldo de agarrás la res. albóndiga que compraste del Sam congelada y la tirás ahí, la servís y ya se la servía a los Yo chicos. estoy No hay que haciendo caldo hacer. de res. Es que a mí las albóndigas no me gustan mucho. Pero a nosotras sí. Ya me di cuenta. Me dijo, voy a llevar a las mujeres. Le dije, llévate toda la olla. Qué bárbaro. Cuando le contábamos al pastor Firman, le contábamos cómo eran las reuniones de damas, se asombraba de la cantidad de comida que llevábamos. La pastora le enumeraba toda la comida que se comían y no podía creerlo el pastor. Se come más que los varones. Sí. Hey, Porque le nosotros decíamos al nosotros pastor estamos. Firman que se hizo cena en los matrimonios por la protesta de las mujeres, que protestaron que querían su cena. Los varones, Y no, tuvo bueno, tomamos muchísima un café, no hay problema. Las mujeres, muchísima no, nosotros queremos cenar, ¿cómo no vamos a tener cena? Entonces decía, hicimos cena por la protesta de las damas. Y Pero ahí, lo disfrutaron. ¿eh? Claro, Lo riquísimo. No, estaba disfrutaron. Por riquísimo. A eso, ver, por eso necesitamos a las damas, nosotros no para vamos que a nos den de comer. rechazar nunca una comida bien cocinada y rica, jamás. No la vamos a rechazar.
Pero yo le decía al pastor Freeman de que habíamos hecho una cena por protesta de las damas, porque las damas querían su tragadera, le dije, porque están acostumbradas a la tragadera de los lunes. Claro. Y luego la del martes. Ahora toda la semana tuvimos tragadera desde el viernes. Terrible. Pero qué lindo, ¿no? Porque uno se goza en eso. Claro. Yo les hago bromas, pero es un deleite compartir la mesa con nuestros hermanos, con nuestra familia espiritual. Y, y la verdad, Hechos, cuando estudiemos Hechos lo vamos a ver mejor, con más profundidad, pero la iglesia apostólica compartía el pan en las casas. Nosotros somos más bíblicos. Pan, pan, Nosotros pan. somos más bíblicos, pan. O más flojos. Pero bueno, sigamos, vamos. Página 153, entonces, ahí tenemos el bosquejo, los idiomas y los sistemas de escritura empleados en la Biblia. Tema 2, los materiales y los instrumentos utilizados en la escritura de la Biblia. Tema 3, la naturaleza de los manuscritos bíblicos. Tema 4, las versiones de la Biblia más conocidas. Tema 5, las principales ediciones de la Biblia. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer las características y la antigüedad de los idiomas originales de la Biblia, entender cómo se produjo la evolución de la escritura desde caracteres rudimentarios, saber qué materiales se emplearon en los escritos bíblicos según las distintas épocas, conocer cómo se originaron los manuscritos en cuanto a su antigüedad, los lugares donde fueron encontrados y algunos datos importantes. Y finalmente el 5, recabar información sobre las principales versiones de la Biblia. Los idiomas y los sistemas de escritura empleados en la Biblia. Página 154. Dice, a los efectos de transmitir la revelación divina, hombres comisionados por Dios utilizaron 4 medios: los idiomas, la escritura, los materiales y también los instrumentos adecuados para escribir. Veamos los idiomas. Ya desde el principio, Dios dio valor al lenguaje, al comunicarse con el primer hombre a través de un lenguaje humano. Hebreos 1.1a dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. A través de todos los tiempos, Dios se valió de distintos idiomas, estilos y modismos con el objetivo de que la humanidad comprendiese su mensaje. El lenguaje fue también el recurso que tuvieron quienes copiaron y tradujeron las escrituras para transmitir el mensaje divino a todas las razas, naciones y lenguas a través de las distintas generaciones. En los comienzos de la humanidad había un solo idioma en el que hablaban todas las naciones. Ya sabemos qué pasó después, ¿no? Vino Babel, hubo la confusión de lenguas. Al confundir Dios las lenguas de los hombres en Génesis 11.1, se originaron muchos idiomas diferentes. Tanto han aumentado los mismos con el correr del tiempo que actualmente, según se estima, existen más de 3.000 entre idiomas y dialectos. Aunque hay tanta diversidad de lenguas, solo 3 de ellas fueron empleadas para escribir la Biblia. ¿Cuáles son esos 3? Hebreo, Arameo y arameo griego. y el griego. Entonces Hebreo. arranca por la descripción del hebreo, idioma que se hablaba en las zonas pobladas del noroeste del Medio Oriente primitivo. A partir del tiempo en que Israel cayó cautivo en manos de la nación de Babilonia, las clases populares dejaron de hablar el hebreo, que fue utilizado solamente por las clases cultas de la sociedad. Este idioma se usó para escribir el Antiguo Testamento casi en su totalidad. Solo algunas palabras del hebreo aparecieron en el Nuevo Testamento. Ellas son Hosana, Amén, Rabí, Mesías y Aleluya. Durante su prolongada y obstaculizada historia, este idioma ha trascendido por varios períodos que se distinguen así: hebreo bíblico, rabínico, medieval y moderno. B. El arameo, lengua corriente en el noroeste de Medio Oriente. En un principio fue el idioma que se hablaba en Siria. Con el tiempo comenzó a cobrar importancia como lenguaje internacional. Después del cautiverio de Babilonia, el pueblo hebreo lo adoptó como su lengua, dejando en desuso el hebreo. En el Nuevo Testamento encontramos varias expresiones de arameo. Recuerden que Jesús hablaba arameo, ¿sí? El idioma de Jesús era el arameo. Dice, Efata,
Marcos 7:34. Abba, Marcos 14:36. Eloi, Eloi, o Elohi, Elohi, ¿sí? Lama Sabactani, eso también es arameo. Cefas, también es arameo. Bien, y finalmente el griego. En virtud de las victorias obtenidas por Alejandro Magno en el 400 a.C., este idioma se habló en todo Medio Oriente. El griego es una lengua que también ha evolucionado a través de los tiempos. En un principio se conocía solo el griego clásico, más adelante surgió el koiné. Este era un dialecto del griego, el cual fue utilizado por los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. O sea que es un griego koiné, no es el griego clásico, ¿sí? Y con el tiempo se constituyó en la lengua corriente del pueblo. Dios tuvo un propósito al guiar a los escritores bíblicos a escribir en estos tres idiomas. La necesidad existente en aquel tiempo. En estas lenguas hablaban quienes recibieron la revelación de Dios a través de la escritura. 2. La escritura. Primero el lenguaje, ahora la escritura. Si consideramos los manuscritos encontrados por arqueólogos, es evidente el hecho de que la escritura consistió en otro recurso del cual se valieron aquellos hombres inspirados por Dios a fin de registrar las verdades divinas. Dos propósitos fundamentales impulsaron a estos varones de Dios a registrar en forma escrita la palabra de Dios. A, para que ésta se difundiese por todo el mundo, y B, para que fuese transmitida a las generaciones venideras. El origen de la escritura aún se ignora, o sea, el origen de escribir, ¿sí? Lo que sí se conoce es el proceso de devolución que experimentó a través de todas las épocas. Sabemos que en tiempos muy remotos existió la escritura pictográfica, después la ideográfica y después la fonética. O sea que la escritura primero eran dibujos, ¿sí? Por eso es pictográfica. Después reflejaban ideas, un símbolo reflejaba un pensamiento, ¿sí? Y hasta que llegamos al lenguaje hoy, que es el fonético. El origen, entonces, dice, en la forma más primitiva, la escritura pictográfica no empleaba signos, sino pequeños dibujos bastante rudimentarios que representaban personas, animales o objetos. Es decir, se dibujaba la acción o escena que se deseaba transmitir. En varios lugares del mundo, merced de excavaciones en roca, fueron hallados restos de este sistema de escritura representativa. Entonces aparecía un animal y un grupo de hombrecitos cazándolo. Bueno, ahí se narraba una historia de cazar animales, por ejemplo. Más tarde, en su afán de lograr una escritura que se aproximase a interpretar los sonidos expresados oralmente, los primitivos inventaron la escritura fonética. Perdón, me salteé. Dice, la misma dio un paso hacia la evolución a ser sustituida por la escritura que consistía en plasmar conceptos más abstractos, es decir, plasmar ideas. Pasaron de los dibujitos a plasmar ideas. Por ejemplo, con el dibujo del sol se representaba la sensación de calor. A este sistema de escritura se lo llamó escritura ideográfica. Tanto los egipcios como los cretenses y los eteos usaron este tipo de escritura también representativa, no de objetos, sino ya de ideas. Más tarde, en su afán de lograr una escritura que se aproximase a interpretar los sonidos expresados oralmente, los primitivos inventaron la escritura fonética. Mediante este sistema fue posible representar sonidos a través de dibujos que contenían sonidos afines con las palabras que se deseaban reproducir. Por ejemplo, candado tiene una similitud fonética con soldado, es decir, dibujaban un candado para después hacer la asociación con la palabra soldado, en base a sonidos. O sea que asociaban, ¿sí? Esta forma de escritura se divide en dos modos, silábica y alfabética. Sílabas o letras. Los sumerios utilizaron la escritura silábica, puesto que su lenguaje consistía en la emisión de monosílabos. En cuanto al sistema alfabético, podemos decir que los que usaron primero el alfabeto fueron los pueblos semíticos. Uno de estos pueblos lo constituían los fenicios, a quienes se les atribuye la creación del alfabeto compuesto de 22 letras consonantes, que fue empleado también por los hebreos. A estas consonantes, los griegos agregaron las vocales, formando así el sistema que dio origen al idioma latín. De allí surgieron los idiomas hablados hoy en día en el mundo occidental. De acuerdo a la colaboración de diversos descubrimientos e investigaciones recientes, se sabe que la escritura data de épocas mucho más remotas de lo que se creía hasta hace poco. Por lo menos unos 3.500 años antes de Cristo ya se empleaba este recurso a fin de facilitar la comunicación entre los hombres.
Agradecemos a Dios por este medio tan importante de comunicación, puesto que en virtud de la Escritura fue posible preservar la revelación divina, difundir el mensaje divino y mantener la fidelidad en la transmisión de dicho mensaje. Muy bien, ¿cuáles son los idiomas en que se escribió la Biblia? Realice un pequeño resumen. ¿Cuáles eran los idiomas? Hebreo, arameo y El griego. griego. Hebreo, arameo y griego, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencias existe entre la escritura pictográfica, ideográfica y fonética? Pictográfica representa objetos con dibujos. Muy bien, Pictográfica utiliza símbolos para ideas o conceptos. muy Y bien, fonética, lo alfabética, usa letras y representa sonidos individuales. muy bien, perfecto. ¿Aproximadamente qué edad tiene de antigüedad la escritura? No, perdón, esa es la 4, la 3. ¿Qué beneficios aportó la comunicación por medio de la escritura? Como la transmisión del conocimiento entre generaciones y la acumulación de saberes que a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Qué antigüedad tiene la escritura aproximadamente? 5.000 años de antigüedad. 3.500 años antes de Cristo. Muy bien. Yo puse Después habla de repasar los libros memorizados, pero bueno, hasta acá vamos a llegar.